Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi rinconcito de vuelo. En esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de las subrutinas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es saber qué es una subrutina, claro. Pues una subrutina, también se le puede llamar procedimiento, función o simplemente rutina, es un segmento de código separado del bloque principal y que puede ser llamado, es decir, llega un momento en el bloque principal que llamamos a la subrutina. En este momento el código principal se detiene y ejecuta lo que tenemos en la subrutina, ¿de acuerdo? Una vez terminada esta, vuelve a transferir el control a donde lo había dejado. Bien. En esta ocasión vamos a programar la subrutina para apagar los indicadores de nuestro panel cuando apaguemos nuestro interruptor de batería, ¿de acuerdo? Bien, pues para definir una subrutina lo primero que vamos a hacer es ver dónde la vamos a colocar. A mí me gusta colocarla, esto es una cosa personal por supuesto, al final del código. Bien, vemos que aquí tenemos hasta la 4999 para programar, por ejemplo, nuestro MCP, ¿de acuerdo? O nuestro panel Baron hasta la 3999, ¿de acuerdo? Pues en este caso nos vamos a la 3000 y pico, aquí. Bien, esta es la 4000, vale, la inicialización del MCP. Bien, pues aquí insertamos la variable que en este caso va a ser la 3900, esto vamos a dejarlo ya aquí, 3990. Bien, se pone unir a subrutina SIOC, ¿vale? 3990, le damos un nombre, en este caso PB, porque era del panel Baron. Panel Baron off, vamos a llamarla así, ¿vale? Y una descripción, apagado Baron, ¿vale? Uy. Ok. Bien, ya tenemos definido dónde va a ser el inicio de nuestra subrutina, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar programando ya nuestra subrutina, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ir poniendo comandos. De tal manera que decimos, si el interruptor de la batería, asignación no, if, MCP no, PB, BATFS era, no el interruptor, sino la variable del simulador que controla la batería es 0, ¿de acuerdo? O cualquier otro caso, es decir, si es 1. Bien. ¿Vale? Pues si está apagado, ¿qué queremos que hacer? Que nos apague nuestros indicadores del panel, ¿vale? Entonces, tren derecho verde LED, por ejemplo, apagado, ¿vale? Y así con todas las demás. Bien, ya hemos programado lo que queremos que hacer cuando la variable que controla el simulador de la batería está apagado, es decir, que nos apague todos nuestros indicadores del tren de aterrizaje, que es lo único que se quedaba encendido, en este caso, en el panel Baron. Luego ya veremos cómo lo hacemos también en el MCP, ¿de acuerdo? Pero si la batería está encendida, pues entonces, vale, testeamos la variable tren estado, ¿os acordáis? Hacemos lo mismo que hacíamos antes. Vamos a irlo programando y ahora nos vemos. Bien, aquí estamos programando la función, acordaros que era un test bit, de tal manera que el central verde no, el derecho verde, tren derecho verde LED, ¿vale? Era
el estado, el bit 0 del estado, ¿vale? Ya también le ponemos comentario de qué es lo que estamos haciendo, que eso viene muy bien también, ¿de acuerdo? Bien, y lo mismo hacemos con las siguientes partes, ¿vale? Pues ya tenemos programado lo que queremos que haga nuestra subrutina. Bien, es decir, que si tenemos la batería apagada, nos apague todo, pero si la tenemos encendida, que nos ponga lo que deberíamos de tener, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a hacer la llamada, lo que se llaman las llamadas. En este caso vamos a poner las llamadas en dos sitios distintos, ¿vale? La primera se va a hacer en la aquí. Obviamente desde cuando cambia la variable de la batería. Es decir, esto es muy sencillo. Le ponemos un nuevo comando, ¿de acuerdo? Y le ponemos una llamada a subrutina. ¿Y a qué subrutina? En este caso, la única que tenemos, ¿vale? Bien, aquí ya le hemos hecho una llamada a la subrutina cada vez que cambie el valor de uno o de otro. Bien, pero también queremos que según nos cambie el valor del tren de aterrizaje, vea si está o no, ¿de acuerdo? Es decir, cada vez que cambiamos aquí el estado de luces del tren de aterrizaje, ¿ve? En vez de todo esto, que si os fijáis es lo mismo que hemos programado en el sí, nos lo cargamos todo. Eliminar, 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 eliminar y eliminar. Y aquí sencillamente le hacemos una llamada a subrutina. Y con esto quedaría programado nuestra subrutina completamente. Y nuestras llamadas, ¿veis? No parece muy difícil, ¿verdad? Como siempre, comprobamos. Guardar. Reiniciar el SIOC. Eso es. Aquí lo tenemos y se nos han apagado los indicadores, efectivamente. Le damos a la batería, nos lo encienden, nos la apagan. Encienden y nos lo apagan perfectamente. Parece que funciona correctamente. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los flaps, porque aunque estén apagados en el inicio, podíamos tenerlos encendidos y no nos lo apaga. Podíamos tener los flaps en posición de aproximación y no nos apaga con la batería porque no está programado. Vamos a hacer lo propio, ¿de acuerdo? Para ello, a ver, ahí estamos. Para ello, incluimos nuestro código ya en la subrutina. Vamos a hacer casi lo mismo, ¿vale? Aquí, nuevo comando, ¿vale? Apagamos los indicadores de flaps. Bien, pues ya hemos programado nuestra parte de los indicadores de flaps y le hemos dicho también que cuando nos cambie los flaps nos encienda o apague. Le hemos hecho nuestra llamada desde nuestro cambio de flaps, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a hacer más o menos lo mismo pero con el MCP. La diferencia es que el MCP se nos tiene que apagar con la aviónica. Vamos a ver cómo lo hacemos. En este caso vamos a programarlo sobre el final. Nueva variable. Nuestra rutina. ¿Vale? En la dirección del final del MCP 4990 va a ser. Bien, pues empezamos de la misma manera. Dos comandos. Esto vamos a hacerlo que esté un poquito más alto. Bien, para que se vea algo mejor. Vale.
con la if, ¿vale? En este caso la Avionic Master era, ¿vale? Ya vimos que lo primero que lo que nos tiene que hacer es apagar los displays. Para apagar un display teníamos que asignarle el valor menos 69. Menos 69, que me parece que cometí una pequeña error en el otro, Empezaremos con el curso 1. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es. Y así hacemos los restantes. Bien, ya tenemos programado el apagado de los displays. Vamos a ver qué tenemos que poner con, por ejemplo, vamos a ir con el curso 1, ¿no? El curso 1 lo teníamos, ¿vale? Era directamente el curso 1 FS. Bien, pues esto mismo, voy a hacer aquí una cosilla de momento. Aquí le hacemos ya la llamada a la subrutina. Que eso ya sí que es la MCP off. Eso tendré que cambiarlo. Y poner esto mismo ahí abajo. MCP Curse 1 Display, MCP Curse 1 FS. Aquí. Aquí. MCP Curse 1 Display, Curse 1 FS. Bien. Y esto ahora nos tendría que estar apagando y encendiendo. Y ahora, eso sí, faltaría quitarlo de aquí en medio. ¿Vale? Ahora sí que estaría programado. No, faltaría también en el de la aviónica. La batería, las luces, control del tren, posición del tren, alternador, aquí, aviónica en el simulador. Bien, dependiendo de cómo esté nuevo comando, aquí hacemos la llamada a la subrutina. Eso es. Y aquí lo tenemos ya. A partir de ahora, guardar, hacemos la pruebecita. Eso me pasa por tener abierto 2 veces. Eso es, y ahora ya me ha apagado efectivamente el display del curso. Y si lo enciendo, no hace nada, efectivamente. Pero si enciendo la aviónica, se me enciende y se me apaga. Correcto. Muy bien. Bien, pues continuando como seguimos, vamos a seguir programando el resto, ¿de acuerdo? Nos vemos a la vuelta. ¿Vale? Pues ya tenemos programada nuestra rutina. Bien. De nuevo vamos a programar nuestras llamadas. ¿Vale? La primera, creo que estaba en la 4180. 50. Aquí. ¿Veis? Que es donde tenemos la variable que nos lo controla. Esto nos lo cargamos. Esto lo convertimos en la llamada. MCP off. Bien. Y así con las demás. Bien. Pues ya estaría todo programado, de no ser por un pequeño detalle. Resulta que cuando tenemos encendidos la batería y la aviónica, ¿vale? Al apagar la batería no nos apaga el MCP, no nos apaga la aviónica. Nos falta todavía un pequeño código sobre la batería para arreglar este bug de programación. ¿De acuerdo? Para eso nos plantamos aquí, insertamos un par de códigos de comandos que me diga y le metemos además uno nuevo, de tal manera que con un condicional, esto es sencillito, ¿vale? Que nos diga si la batería es 0, pb bat fs es 0,
o en caso contrario. Else. Bien. Comando. ¿Vale? Que si es 0, que nos apague el Avionic Master del tirón. Avionic Master FS 0. ¿Vale? Pero que si es 1, asignación, el Avionic Master nos coja, a ver, Avionic Master FS, el valor del interruptor. Nos pasamos Master interruptor, ¿de acuerdo? Y además también llamamos a la subrutina del MCP. Y con esto ya estaría terminado nuestro código. Otra vez he vuelto a cometer el mismo error. Esto es reload. Vale, efectivamente ya se me han apagado todos los indicadores. Bien, le damos a la batería y nos enciende el tren de aterrizaje. Muy bien. La aviónica, vale, apagamos la batería y nos apaga todo. Bien, encendemos la batería, nos enciende todo perfectamente. Vale, esto funciona correctamente. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.